¿Crees que en el Perú estamos en un momento constituyente? A mí me da la impresión que estamos en un momento en el que el huracán nos está sacudiendo en una dirección y en la otra, es una nave sin mástil, ¿no? Es un poco el verso de Sabina, ese del este huracán sin ojo que lo gobierne. Y me parece que, por lo tanto, en realidad lo que se ha podrido en el Perú esencialmente es la representación política. Y por lo tanto, todas estas salidas, en la medida en que siguen necesitando de la misma representación política, se nos presentan como las no salidas. Salidas en las cuales uno sospecha que en el momento en que opta por una ya te has equivocado. Entonces, es decir, ¿qué hay acá detrás? Se nos ha roto el consenso democrático en el país. Es decir, hemos visto al presidente Castillo dar un golpe de Estado y hemos visto cómo se le trata de pasar por agua tibia a ese golpe de Estado. Se trata de decir que no fue un golpe de Estado, que en realidad no entendió lo que estaba leyendo. En fin, mil explicaciones para no asumir la responsabilidad de lo que fue un golpe de Estado en forma. Pero al mismo tiempo hemos visto a la derecha fraudista que entre primera y segunda vuelta, y luego la segunda vuelta, intentó un golpe de Estado electoral. Intentó descarrilar el resultado electoral por la vía de un fraude del cual no habían pruebas. Y vemos el accionar del Congreso, en el cual permanentemente están manoseando leyes, incluida la Constitución, en beneficio propio, digamos, de sus intereses de corto plazo. Entonces, lo que tienes es un reparto político en el cual el consenso democrático voló por los aires. Y entonces estamos en una situación... Martín Tanaka escribió un libro importante ya hace 17 años que se llamaba Perú, Democracia sin partidos. Que era una paradoja, porque ¿cómo haces funcionar una democracia si no tienes la institución fundamental que vincule Estado y sociedad? Okay. Pero hoy estamos tal vez en una nueva paradoja, que es la democracia sin demócratas. ¿Cómo se saca adelante una democracia sin demócratas? Porque es eso. Si tú me dices el Congreso hoy, ¿qué porcentaje de congresistas uno diría que son demócratas a rajatabla y que no van a sacrificar a la democracia en pro de sus intereses más inmediatos? Con los dedos de la mano. ¿5%? ¿3%? Entonces, acá estamos tratando de jugar fútbol, ¿no? Es como que estamos tratando en una cancha de fútbol, con la regla del fútbol, pero todo el que entra en la cancha quiere agarrar la pelota con la mano. Entonces, ¿cómo se hace para salir de eso? Me parece que es uno de nuestros embrollos, ¿no? Y siempre, tercera vez por lo menos en lo que va de la historia reciente, una transición, ¿no? Paniagua en su momento, Sagasti en su momento y ahora Dina Boluarte. Aunque Dina Boluarte sí fue elegida por el voto popular, pero bueno, esa historia ya la conversamos. ¿Ella está a la altura del momento? ¿Es una demócrata? ¿Crees que va a poder capear esta tormenta y llegar a puerto? ¿Llegar al 24 o al 23? Todo hace indicar que no, ¿no? O sea, en realidad, desde el inicio, lo que dejó en claro era una suerte de frivolidad, de oportunismo, de ver si se quedaba hasta el 26, de aconchabamiento con el Congreso, y en realidad de alguien que a todas luces ni vio, y por supuesto si no vio no podía entender el volcán que tenía enfrente. Y cuando lo vio, siguió sin entenderlo y creyó que la forma de lidiar con el volcán era bajo el marco analítico, teórico, del conflicto, de la guerra, de la idea de que hay que pensar esta situación que ella heredó como una guerra. Cuando ella entró, yo me acuerdo la elección del IEP, la encuesta del IEP,
le preguntaba a la gente, ¿usted se movilizaría por Pedro Castillo? Ya no me acuerdo cuánto era, como 30 y tanto % de gente decía que sí se movilizaría por Castillo. Por el Congreso. Más gente se movilizaría por el Congreso que por Dina Boluarte cuando asumió el poder. Es decir, no asumió su debilidad, y ya te digo, que no tenía grupo, que, en fin, y luego ha optado por esta vía de la referencia de tratar de hacer un gobierno desde las coordenadas de la guerra, ¿no? Con un primer ministro que pareciera creer que más que primer ministro lo han nombrado brigadier de alguna tropa, y que su comprensión de la política pareciera ser que hay que lanzar arengas, y mientras tanto el país ha ido descendiendo a la violencia más espantosa, ¿no? La encuesta hoy del IEP sí. Detecta una caída importante de la presidenta, 19%, ¿no? Te pediría hacer un segundo momento, no gane el tiempo también, pero creo que es válido poder, desde tu mirada, hacer un pequeño diagnóstico de por qué estamos así. Es decir, tú te has ido a Sánchez Cerro, yo me podría ir hasta la fundación de la República, pero si miramos este momento político actual, 6 presidentes, una situación de anomia ya que se va generalizando en un primer momento, y lo otro es que si estamos como estamos, Abu Gataz ha dicho que es el colapso de la República ahora, ¿cómo salimos de esta? Bueno, son dos preguntas distintas, ¿no? Una es cómo llegamos hasta acá y otra es cómo salimos, que son igual de problemáticas. Bueno, ¿cómo llegamos hasta acá? Yo creo que lo decíamos hace un rato, es decir, muchos sectores han puesto de su parte para que esto ocurra. Es decir, que volase por los aires el consenso democrático tiene que ver con que Keiko Fujimori en 2016 no aceptó que había perdido la elección y se propuso derruir al gobierno de Kuczynski. Tiene que ver con Odebrecht. Odebrecht dinamita la confianza de la gente en los políticos. De pronto todo el mundo ve que de derecha a izquierda todos han pasado por ahí, por la famosa caja 2 a recibir lo suyo. Luego la elección del 2021, entre primera y segunda vuelta, quedó claro que habían pasado a la segunda vuelta 2 candidaturas que eran autoritarias, vinculadas a la corrupción, y que también despreciaban el pacto democrático, que hablaban las 2 de fraude. Y luego cuando llegó el fraudismo, cuando finalmente... Que el fraudismo, como dices, pudo haber sido de Perú Libre. Si ellos perdían, llevaban también la narrativa del fraudismo. Pero por supuesto, porque era una competencia entre 2 formas de autoritarismo. Los peruanos nos vimos obligados casi que a elegir con qué tipo de autoritarismo te querían tiranizar, ¿no? Y el fraudismo generó algo que sí me parece que hoy día nos está pasando factura y que es terrible. Y fue la idea abierta que vimos todos de intentar eliminar 200 y tantos mil votos del Perú rural, campesino, del sur esencialmente. Es decir, el intento de ni siquiera eliminar los votos de Castillo, sino de decir 200 y tantos mil votos los vamos a desaparecer y ponemos a los mejores, a los estudios más encumbrados de Lima, a que se pongan a buscar detalles y formalismos que eliminen actas y actas y actas. Ese momento me parece absolutamente importante para lo que estamos viendo hoy. Se le dijo a una parte del país, sin ninguna vergüenza, no te considero igual. Te voy a eliminar tus votos. Va a haber una desaparición. Vamos a desaparecer 200 y tantos mil votos. Y entonces eso, claro, hoy día hay un sector del país que dice, los mismos que querían hacer ese boticidio, esa desaparición forzada de votos, están felices, ¿no? Con la presidenta Dina.
¿qué ha pasado acá? ¿No? Entonces es normal que haya me parece que el daño que hizo ese intento el fraudismo por la vía de la eliminación de los votos de ese sector del Perú, hoy día nos está pasando factura, porque es normal que, por lo tanto, la rabia política haya impregnado esos sectores de la sociedad.